conexión. Quinta sala de la Liga Ambareté Guaraní. Directamente pasé a grabar por si seguimos teniendo problemas. Ahí bajó el PIN. Se está comportando. A ver si enseguida entramos de vuelta en directo. Estamos en directo, papu. Estamos en directo. Quinta sala. Empate 2-2. Se pusieron las pilas los muchachos de la OLED School. Lograron empatar. Y ahora vamos a la quinta sala de desempate de la final de la Liga Ambareté Guaraní. Muy fuerte. La OLED School logró empatar. Y ahora estamos en la quinta sala. Estamos en la quinta sala. Les pido disculpas de corazón a toda esa gente que estaba siguiendo el directo. Se nos fue, consumimos 6, primero 2, después 3 y después 1 más. Todo lo que tenía en crédito se fue todo. Mi servicio de Wi-Fi, justo hoy se le ocurrieron cortar la gente de Copaco. Estamos al día, pagamos todo, igual no responde, pero llamé a gente de otro lado y me dijeron que también tienen problemas, que no tienen servicio de internet. Trevor se fue, que en paz descanse, no está Trevor, se quedó sin internet también seguro. Pésimo el servicio de internet de los muchachos acá en Paraguay, muy malo el servicio de internet. Estamos de vuelta en vivo. Les agradezco de corazón a los muchachos de la organización. Les pedí que me esperaran 10 minutos, logré solucionar y estamos en la quinta sala, sala de desempate. Quien gana esta sala se corona campeón de la Liga Ambareté Guaraní. Así que señores, a prenderse de vuelta. Mucho nerviosismo, mucha bronca de mi parte, disculpen. Estoy muy nervioso, hice lo que pude, logré y estamos de vuelta en directo. Hoy día domingo me costó demasiado conseguir conectarme de vuelta. Quinta sala, eran mejor de 5. Las 2 primeras salas las ganó que en paz descanse. Las 2 siguientes salas después de esas salas las ganó OLED School y logró empatar. Lograron empatar los muchachos de la OLED School y ahora están 2-2 y es sala de desempate. Sala de desempate, señores, y va a estar muy bueno esto, va a estar muy bueno. Ya empiezan a moverse los muchachos de que en paz descanse rápidamente. La OLED School, los muchachos full recorriendo el mapa. Buscando loot, todo lo que encuentren a su paso sirve, así que con todos los muchachos de la OLED, con todos los muchachos de que en paz descanse, final de la Liga Ambareté Guaraní. Está infartante, disculpen los errores, los fallos técnicos de mi parte, en serio les pido 1000 disculpas a todos los que estaban viendo el directo. Se me fue la señal, se me armó un quilombo bárbaro. Pero estamos de vuelta. Vamos a ver el desenlace. Vamos a ver quién sale campeón, ¿verdad? ¿Qué es lo que importa? Ahora, full estuvieron pegando los muchachos en la primera sala de que en paz descanse. Después rearmaron estrategia los muchachos de OLED School. Y ahora estamos empatados en esta final. Están empatados los muchachos en esta final. Y van a una quinta sala de desempate, loco. Demasiado fuerte. Acá se mueven los muchachos de que en paz descanse. Y por este lado los muchachos de OLED School. Van para pick. Pero rotan mucho los muchachos de la OLED School. A ver. Tupac se mueve. Se mueven para pick. Callahan se encuentra en Clock Tower. Oscar. También está Biju. Se mueven los muchachos. Están todos juntos. Se juntaron los muchachos de la OLED School. Están al costado de Pic en la pendiente.
Y acá los muchachos de Que en Paz Descanse se mueven rápidamente. No sé si ya marcó el primer mapa. Sí, ya marcó la primera zona. Y se siguen moviendo. Vamos a ver qué hacen los muchachos de la OLED School de vuelta. Están acá, todos juntos, todos juntos. Se están moviendo también. En Factory los muchachos de Que en Paz Descanse. A ver. Saco la música, dejo todo así. Vamos a ver netamente lo que es la sala. Voy a subir el volumen del juego. A ver, un poquito sin señal creo. No. A ver, se me subió un poquito el pin. Estoy aguantando lo que puedo, señores, así que disculpen, estoy nervioso también, así que estamos disfrutando full de lo que eran las otras salas tranquilamente hasta que me llegó el puto mensaje, así que en pico los muchachos de la OLED School recorriendo el mapa. Se juega el campeonato, quinta sala. Empataron los de la OLED y ahora vamos a quinta sala. Los de Que en Paz Descanse se mueven por el mapa. También la gente de la OLED, todos juntos, excelente. Y aquí van a colisionar en cualquier momento de vuelta. En pick los muchachos de la OLED School, mejora chaleco nuestro amigo Benito. Míralo cómo están yendo los muchachos de Que en Paz Descanse, están subiendo para pick. ¿Van para zona o van a rushear? A mí nomás no me muestra nada de qué está pasando. A ver. Voy a entrar a ver el directo. Se empiezan a enfrentar. Voy a cambiar esto. Quiero ver el directo. En la altura de pick los muchachos, a ver. Ir llegando a pick los muchachos de Que en Paz Descanse. A ver. ¿Qué está pasando? A ver, vamos por acá un poquito. No podemos cambiar ajustes. No podemos. Y ahora están 2-2. Y sí, estamos en directo, estamos viendo. No sé, Papu, a lo mejor tenés algún problema vos, a ver. Estamos en directo full. Se escuchan disparos. Se mueve la OLED School. Están en la casita verde y están rusheando los muchachos de Que en Paz Descanse. Mira Julio. Se llevaron a uno. A ver, muy cerca los muchachos. Aguante Team Paraguay, dicen acá. Estamos en directo de vuelta. A ver, los muchachos de la OLED acá golpeando a los muchachos de Que en Paz Descanse. A ver, vamos a desde el otro ángulo. Galahan. Nati. A ver, Team Paraguay dice saludos papu. Tumbaron a nuestro amigo. A ver, tumbaron a RDM. Están pegando los muchachos con todos los muchachos de la OLED School. A ver cómo responden los muchachos de Que en Paz Descanse. Miren quieto. A ver, acá nuestro amigo líder. El Killer PC. Están todos, a ver, Legend. Está bordeando Legend. A ver, se llevaron a Trevor. No sé, creo que Trevor no entró a la sala. Oscar, Villu, Nico, agazapado. A ver, ahí están los muchachos. Están
retrocediendo los muchachos de Que en Paz Descanse. Se están reagrupando. Por ahí no podemos, dicen los muchachos de Que en Paz Descanse. Y los muchachos de la OLD retrocediendo también un poquito. Otros retroceden y otros aguantan. Otros retroceden y otros aguantan. Muy poquitas bajas en este primer choque. Muy poquitas bajas. Reina que bordean. Los muchachos están bordeando. Y retroceden los muchachos de la OLD. Dando vuelta. El que dispara es... A ver... Tau creo que está disparando. Los muchachos de Que en Paz Descanse están en el centro casi de pic. Y se están alejando los muchachos de la OLD School. Algunos ya tomaron posición. Otros están bastante alejados del enfrentamiento. Bennett que va bordeando. Era Riff el que estaba retrocediendo. Jiyu que se cura, le hace mucho daño de atrás a Jiyu y lo tumban a Jiyu. Empiezan a rematar. Cae uno más de la OLD School. A ver si llega su compañero a salvarlo. Lo salvaron a Jiyu. Excelente. Volvió Jiyu desde las tenebrosas sombras de la muerte.